En lo más profundo del México popular del siglo XX, surgió una figura que desafió toda lógica y ciencia. Su nombre era Bárbara Guerrero, pero el mundo la conocería como Pachita, una mujer sin estudios médicos, de origen humilde, que afirmaba poder realizar cirugías a corazón abierto, trasplantes de órganos y curaciones imposibles, usando únicamente un viejo cuchillo de monte y sus manos. ¿Cómo era esto posible? ¿Era una santa, una chamana con un poder ancestral, o la artífice de un engaño monumental? Pachita no actuaba sola. Ella afirmaba ser un canal, un vehículo terrenal para una entidad espiritual a la que llamaba Hermanito Cuauhtémoc. Según sus seguidores, este espíritu, a veces descrito como un antiguo guerrero azteca, era quien realmente guiaba sus manos y realizaba las operaciones milagrosas. Pachita entraba en trance, y su voz y comportamiento cambiaban, cediendo el control a esta fuerza invisible que dirigía cada corte, cada movimiento. Para ella y para quienes la veneraban, no era Bárbara quien curaba, sino el poder que fluía a través de ella, un puente entre el mundo físico y una dimensión desconocida. El ritual era tan desconcertante como fascinante. En su humilde casa en la Ciudad de México, convertida en un improvisado quirófano, los pacientes se acostaban en una camilla sin anestesia ni asepsia. El aire se llenaba de un olor a hierbas y copal. Con una rapidez asombrosa, Pachita abría el cuerpo del paciente con su cuchillo, que según testigos, parecía cortar la piel sin causar dolor ni sangrado excesivo. Sus manos se movían con una precisión inhumana, extrayendo tumores, reparando tejidos, o incluso materializando órganos de la nada, que luego implantaba. Los pacientes afirmaban sentir solo una leve presión, una energía cálida, pero nunca el dolor agudo de una incisión real. La fe del enfermo era un ingrediente crucial. Se decía que sin ella, la curación no podía ocurrir. La fama de Pachita trascendió las fronteras de su barrio. Su consultorio se convirtió en un punto de peregrinación para miles de personas, desde campesinos desesperados hasta políticos influyentes, artistas y celebridades. Pero fue un hombre de ciencia quien la catapultó al centro del debate intelectual, el doctor Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo y psicólogo de la UNAM. Intrigado por los relatos, Grinberg dedicó años a estudiar a Pachita, documentando sus procedimientos con un rigor científico sin precedente. Grabó testimonios, analizó muestras y presenció con sus propios ojos cirugías que desafiaban las leyes de la física y la biología. Grinberg no era un creyente ingenuo, era un científico escéptico que buscaba respuesta. Lo que encontró lo dejó perplejo, publicando libros que detallaban fenómenos que no podía explicar. Naturalmente, la controversia siempre la rodeó. Muchos la acusaron de fraude, sugiriendo que utilizaba trucos de ilusionismo, sangre y órganos de animales ocultos, para simular las operaciones. Se argumentaba que el ambiente de sugestión y la desesperación de los pacientes creaban un poderoso efecto placebo. ¿Eran las cirugías reales, o una sofisticada puesta en escena que aprovechaba la fe ciega de la gente? Los críticos señalaban la falta de cicatrices postoperatorias como prueba del engaño, mientras que sus defensores lo veían como la prueba definitiva de un milagro. La ciencia convencional no tenía lugar para Pachita, relegándola al ámbito del folclore y la charlatanería. La conclusión de Jacobo Grinberg, sin embargo, fue mucho más compleja. Tras años de observación, admitió que, aunque no podía explicar cómo lo hacía, estaba convencido de que los fenómenos eran genuinos. No creía en un fraude. En cambio, propuso teorías revolucionarias sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia, sugiriendo que Pachita podía alterar la matriz del espacio-tiempo, la latiz, para interactuar directamente con la materia. Para Grinberg, Pachita no era una anécdota, sino la llave para comprender el potencial oculto de la mente humana. Su misteriosa desaparición en 1994 solo añadió otra capa de enigma a esta increíble historia. Pachita falleció en 1979, pero su legado perdura. Más allá de si fue una santa o una ilusionista, su historia nos obliga a cuestionar los límites de lo posible. Su figura no solo representa la tradición de curanderismo en México, sino que también encarna el eterno conflicto entre la fe y la razón, entre lo visible y lo inexplicable. Las cirugías psíquicas de Pachita dejaron una cicatriz, no en los cuerpos de sus pacientes, sino en nuestra comprensión de la realidad. Quizás, al final, la pregunta más importante no es si debemos creer en ella, sino si estamos dispuestos a creer que existen cosas que nuestra ciencia aún no puede explicar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te interesan estos misterios, suscríbete para más contenido.